Vamos ahora a otro tema y retomamos el contacto con Sebastián Fuentes y nos cuenta del conflicto, casi pelea, que hubo entre un taxista y el ministro de Transporte. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bastante acalorada estuvo esta mañana en el sector del Parque Bustamante. ¿Qué se estaba realizando en ese lugar? Una actividad en relación a los 10 años del Transantiago, donde estaban mostrando los nuevos buses de este servicio que se van a implementar a partir del próximo año. Sin embargo, en ese minuto estaba el ministro, también el subsecretario estaba el director de Transporte Público, Guillermo Muñoz, al igual que otras autoridades, mostrando estos servicios del Transantiago y la nueva implementación en torno a la licitación, cuando de pronto se baja un taxista, el que estamos viendo en imágenes, y comienza a increpar al ministro, pero no por el Transantiago, sino que por estas nuevas aplicaciones que han ingresado en nuestro país durante los últimos años. Se trata de los sistemas de Uber y otras aplicaciones, pero lo increpó principalmente por este sistema donde el mismo taxista señalaba que se estaba realizando una competencia desleal. El ministro respondió. Pasamos a revisar qué fue lo que dijeron en ese encuentro que tuvo entre el ministro y este taxista. Y cuando empiece marzo y las calles se congestionen y todo eso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un proyecto de ley en el Congreso pero para por poder eso le regular digo, esto, porque ahora ustedes no hablan de la contaminación y todo, y tenemos 45.000 piratas en la calle, y yo tengo que licitar todos los años, cada 5 años tengo que licitar, y me meten la mano al bolsillo. Dígame una cosa, ¿de qué me sirve licitar? Entonces me compro un bus y pirateo, ¿o no? Por eso le digo, ¿qué respuesta más básica me da, ministro? Eso no es el ministro. Póngase los pantalones y luchemos juntos contra la piratería. Eso haga, mire, ahí tengo mi taxi, ahí estoy pagando letra de 361.000 pesos mensuales. Eso pago todos los meses. Y no me alcanza, ahora ya estoy atrasado. ¿Y las empresas, ustedes creen que me perdonan? Un proyecto de ley para tratar de regular. Pero por eso le digo, si usted no tiene por qué mandar un proyecto de ley, usted tiene que hacer lo que hizo Macri en Argentina. Lo cortó de una al tiro. Dígame una cosa, ¿Uber paga impuestos aquí en Chile? ¿No paga impuestos? Usted tampoco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no pago impuestos? Ah, exento. entonces, chuta, qué básica su respuesta, ministro. Qué básica. Bueno, que usted no es ministro de La Transporte. gente prefiere el Uber. ¿Ah? La gente también prefiere los... ¿Pero por qué los servicios. prefiere? Porque ustedes le dieron la facilidad de ¿Por qué los enganchar al país. prefieren? Bien, escuchamos entonces este encuentro entre el ministro, el desencuentro más bien entre el ministro y también este taxista, donde se intercambiaron opiniones respecto a este proyecto de ley que, recordemos, ya fue ingresado hace algunos meses atrás de parte del gobierno y lo que busca solucionar la situación de estas aplicaciones de transporte público, quienes señalan también hasta este minuto son ilegales. Incluso el mismo ministro señalaba que ya han sacado más de 1.000 vehículos que usan estas aplicaciones fuera de circulación. Pero el ministro, luego, en otra actividad un poco más calmo, también nos entregó detalles respecto a lo ocurrido durante esta mañana. Yo lo entiendo, los taxistas a raíz de la entrada de estos servicios a través de plataformas que, insisto, son ilegales, no cumplen la normativa actual, es visto por los taxistas como una competencia desleal. Ellos tienen una normativa y ahora entra otro servicio que no cumple esta norma. Entendemos ese conflicto que hay. Sin embargo, también los taxis básicos han tenido sus críticas por malos taxistas que adulteran el taxímetro, mala calidad de servicio. Vale la pena también señalar que este conflicto se da en todos los países del mundo. Estamos viendo en todos los países del mundo este conflicto entre estos servicios prestados a través de aplicaciones que generalmente no cumplen la normativa de taxi versus los taxistas tradicionales. Bien, escuchamos entonces las palabras del ministro de Transporte, Andrés Gómez Lobo, entregando mayores detalles respecto a la situación que tiene relación con Uber. Hay que destacar que en este minuto el Congreso está en esta especie de receso, en vacaciones todo febrero, y retoman ya en marzo, donde comienza nuevamente la actividad legislativa. Un proyecto que no está dentro de las 48 prioridades del gobierno. De parte del mismo subsecretario de Transporte señalaba, por ejemplo, que aún tienen que escuchar muchas voces porque es un tema bastante complejo. Del gremio, los taxistas también entregaron sus descargos frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impresión, yo no sabía si era el gerente de Uber el que estaba respondiendo, finalmente era el ministro. La verdad es que se olvidó de que hay 150.000 familias que están sufriendo con el tema de las aplicaciones piratas
y creo que la respuesta, insisto, no es de un ministro y por lo tanto creo que el ministro, si no está a la altura, la verdad, y se lo digo, señor ministro, de una vez por todas, de un paso al costado o no hable más del tema, porque la verdad es que no le está haciendo bien al gremio su respuesta, sus intervenciones y su actitud frente al problema de Uber. Bien, las palabras entonces del vocero de los taxistas entregando también sus descargos frente a esta situación que ha mermado más bien el ingreso de varios taxistas en la región metropolitana debido al ingreso de estas aplicaciones que también cobran en algunos casos un poco más barato que los mismos taxis, algo que también ha molestado al mismo gremio y que esperan que se pueda solucionar ya con este proyecto de ley y que se puedan apurar también las conversaciones con las distintas voces que han surgido frente a este tipo de aplicaciones. Nicolás. Claro, el problema es que distintas publicaciones hablan de que este proyecto para regular a los taxis, Uber y Cabify, y Citaxi también, no está dentro de las prioridades legislativas del gobierno, eso por un lado. Y lo otro, yo creo que si el taxista está enojado antes de esta pauta de prensa donde sucedió esto, cuando el ministro le dice que la gente también prefiere Uber, claramente y el ministro quiso apagar el incendio echándole gasolina. Vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Sebastián Fuentes, gracias y buenas tardes.